una iglesia en la oscuridad, una joven devota que busca consuelo en la oración nocturna, y un crimen tan perturbador que durante décadas alimentó teorías de cultos satánicos y asesinos en serie. Antes de convertirse en protagonista de uno de los crímenes más inquietantes ocurridos en un campus universitario, Arliss K. Perry era una joven más del medio oeste estadounidense. Nació en Bismarck, Dakota del Norte en 1955. Creció en una comunidad tradicional marcada por la vida sencilla, el trabajo honesto y una fuerte fe cristiana. Desde muy joven fue conocida por su carácter reservado, su convicción espiritual y una vida guiada por valores firmes. Durante la secundaria conoció a Bruce Perry, un estudiante destacado. Poco después de graduarse, él fue aceptado en la Universidad de Stanford. Para seguir juntos, decidieron casarse y mudarse a California en el verano de 1974. Mientras Bruce comenzaba su formación en neurociencias, Arliss trabajaba como recepcionista en un bufete de abogados en Palo Alto. El entorno era completamente distinto a lo que conocía. En medio de esa transición encontró consuelo en la iglesia memorial de Stanford, un lugar de calma que pronto se transformaría en un escenario de horror. El 12 de octubre de 1974, a eso de las 10:30 de la noche, hubo una discusión aparentemente trivial entre Arliss y Bruce, que surgió por un desacuerdo sobre quién debía inflar las llantas del auto. Aunque aparentemente fue una discusión menor, parece que ambos tenían tensiones acumuladas en su relación, lo que llevó a una pelea más fuerte de lo esperado. Eso hizo que Arliss se molestara y decidiera ir a la iglesia memorial para calmarse y orar, en lugar de regresar a la casa y continuar con la confrontación. Y Bruce, también abrumado por la situación, la dejó ir sin pensar mucho en las consecuencias de que su esposa saliera a esa hora tan tarde, especialmente porque era una noche oscura y solitaria. Un estudiante de la universidad que estaba en la iglesia esa noche recordaría haber visto a Arliss alrededor de las 11 de la noche. La iglesia estaba bastante vacía, pero había 6 personas dentro en ese momento. Nadie parece haber notado nada extraño en Arliss. Ella se mezcló con los demás feligreses, aparentemente buscando paz en la quietud del lugar. A las 11:15, el guardia de seguridad Stephen Crawford, como parte de su rutina, les avisó a los presentes en el lugar que cerraría en poco tiempo. Recorrió la iglesia y, tras asegurarse de que todos se fueran, se alejó para dar una vuelta por los alrededores. Al regresar a las 11:30, cerró la puerta con llave y continuó con su turno de vigilancia sin observar si Arliss aún se encontraba en la iglesia. Por su parte, Bruce, después de que Arliss se fuera enojada a la iglesia, se regresó al departamento y se quedó dormido a eso de la medianoche. La situación de Arliss caminando sola por la noche no parecía preocupante para él en ese instante. Fue eso alrededor de las 3 de la mañana cuando Bruce se despertó y notó que su esposa no estaba en casa, que comenzó a preguntarse dónde podría estar. Alarmado, decidió llamar a la policía, pero en ese momento le dijeron que no podían declarar a alguien como desaparecido hasta que pasaran 48 horas. Sin embargo, el miedo y la preocupación se hicieron más intensos a medida que la noche avanzaba, y fue entonces cuando Bruce empezó a temer por la seguridad de Arliss. A la mañana siguiente, 13 de octubre de 1974, a las 6 a.m., el guardia Stephen Crawford se acercó a la iglesia memorial. Notó que una de las puertas laterales que él mismo había cerrado horas antes estaba entreabierta, aparentemente forzada desde adentro. Al entrar, se encontró con una escena horrorosa.
El cuerpo de Arliss Perry yacía sin vida cerca del altar en el transepto este de la iglesia. Había sido brutalmente atacada y colocada en una postura ritualista. Estaba tendida boca arriba, con sus manos cruzadas sobre su pecho. Presentaba signos de estrangulamiento y agresión sexual, y un picayelo había sido clavado en la parte posterior de su cabeza con tal fuerza que el mango se rompió y quedó desaparecido. Su ropa fue removida de la cintura hacia abajo y su agresor había colocado 2 velas de altar de casi 1 metro de largo. Una de las velas descansaba en los pechos de Arliss y la otra estaba dentro de su parte íntima. Los oficiales forenses encontraron una huella de palma en una de las velas y rastros biológicos en un cojín de oración cercano al cuerpo, así como en sus pantalones que habían sido removidos y colocados sobre su cuerpo. Dadas las limitaciones forenses de la época, la policía no podía analizar el ADN de los rastros biológicos encontrados en la escena del crimen para compararlos con posibles sospechosos, ni tampoco tenían la tecnología necesaria para realizar identificaciones precisas a partir de las huellas de la palma. Sin embargo, con los métodos disponibles en los años 70, los investigadores pudieron tomar muestras y almacenarlas con la esperanza de que algún día la ciencia avanzara lo suficiente como para examinarlas en detalle. Las primeras sospechas recayeron sobre su esposo Bruce Perry debido a la discusión que habían tenido antes de la desaparición de Arliss y el hecho de que él mismo reportó de su ausencia a las autoridades. Perry fue interrogado exhaustivamente y se analizó su coartada, pero no se encontraron pruebas que lo vincularan con el crimen. Tampoco había evidencia de que hubiera estado presente en la iglesia en el momento del asesinato, por lo que fue finalmente descartado como sospechoso. Las autoridades también consideraron a Stephen Crawford como posible sospechoso, dado que fue él quien descubrió el cuerpo y tenía acceso a la iglesia en el momento del crimen. En aquel momento no existían pruebas concluyentes en su contra. No habían testigos que lo situaran en la escena durante el asesinato y los métodos forenses de la época no permitieron identificarlo mediante los rastros biológicos o las huellas de la palma. Ante la falta de evidencia concreta, Crawford también fue descartado en aquel momento y continuó con su trabajo en la universidad. La escena había sido montada con intención y eso llevó a los investigadores a considerar que no se trataba de una agresión común. Comenzaron a seguir teorías que apuntaban a un posible crimen ritual, pues en los años 70 los asesinatos vinculados a sectas y rituales eran una preocupación creciente, especialmente tras la notoriedad de la familia Manson. La simbología encontrada en la escena parecía respaldar esa posibilidad. Pero hubo algo más que reforzó la sospecha. El patrón de posicionamiento del cuerpo era inquietantemente similar al que descubrieron algunos testigos en las reuniones vinculadas a estos grupos. Eso llevó años más tarde a que se conectara el caso de Arliss Perry con otros nombres infames, como el de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. David se había hecho famoso por una serie de asesinatos cometidos en New York entre 1976 y 1977, en los que atacaba a parejas jóvenes con un revólver de calibre 44. Sus crímenes sembraron pánico en la ciudad y su costumbre de enviar cartas burlonas a la policía lo convirtió en una figura aún más siniestra. En 1978, Berkowitz envió a la policía de Stanford un paquete. Dentro había una postal con imágenes de ritos extraños y un libro titulado The Ultimate Evil, en donde en una de las páginas había escrito Arliss Perry, casada, acechada y asesinada, seguida hasta California, Universidad Stanford. Cuando Berkowitz fue interrogado, se negó a identificar al autor material. Solo dijo: si sigo hablando, me van a tomar por soplón, y volvió a guardar silencio.
Aunque nunca se confirmó una conexión real entre Berkowitz y el crimen de Arliss, la carta y el simbolismo avivaron la hipótesis de que ella había sido elegida deliberadamente como un objeto de un grupo con motivaciones rituales. En 2018, gracias a los avances en tecnología de ADN, la investigación se reactivó y los análisis de las muestras recolectadas en la escena del crimen identificaron a Steve Crawford como el principal sospechoso. El 28 de junio del 2018, la oficina del sheriff del condado de Santa Clara emitió una orden de registro para su departamento en San José. Sin embargo, antes de ser arrestado, Crawford pidió un momento para vestirse y, posterior a eso, cobardemente, al verse acorralado, decidió dispararse. Tras su muerte, las autoridades descubrieron una nota de suicidio fechada 2 años antes, sugiriendo que Crawford había considerado quitarse la vida en caso de ser descubierto. Aunque la nota no mencionaba el asesinato de Perry, se hallaron otros objetos en su departamento que levantaron sospechas, como una copia del libro The Ultimate Evil, que detallaba asesinatos satánicos y mencionaba el caso de Arliss Perry. En años anteriores, Crawford ya había tenido problemas con la ley y en 1992 fue arrestado por robar artefactos nativos americanos, esculturas y más de 200 libros raros de la biblioteca de Stanford, por lo que recibió una sentencia suspendida de 6 meses y 2 años de libertad condicional. Con su muerte se cerró oficialmente el caso, aunque aún persisten dudas sobre si Crawford estuvo involucrado en otros homicidios en el campus de Stanford durante la década de los 70. El asesinato de Arliss Perry sigue siendo un caso que despierta el interés de criminólogos y entusiastas del misterio, no solo por su brutalidad, sino por las innumerables teorías que han surgido en torno a su muerte. Arliss Perry tenía solo 19 años, su historia, sellada por el horror, quedó sepultada durante más de 4 décadas, hasta que la verdad emergió, aunque no del todo. Porque incluso ahora una pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue Stephen Crawford un asesino solitario o una pieza más de algo mucho más siniestro? Si te atraen los secretos que la historia calla, los crímenes que dejaron marcas y los misterios que siguen vivos en las sombras, suscríbete a Fatalia, activa la campanita y sigue cayendo con nosotros en una historia más. Gracias por mirar y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.